Es Wu-Tang otra vez. Acabo de terminar de leer otro libro, un libro que no es de hip hop, pero cuyos protagonistas lo son. Estoy hablando obviamente del grupo de hip hop al que más libros le han dedicado. De hecho, este es el tercer libro relativo a Wu-Tang que reseño este año. Y todavía no salió el libro de Raekwon, que ya preordené y voy a estar recibiendo en el correo, me imagino que en unos días nada más, así que lo van a tener antes de fin de año reseñado. No es ningún secreto que soy fan de Wu-Tang Clan y que no solo es su música lo que me atrae, sino también toda su mitología. Y cuando se trata de crear una mitología en torno a un grupo o artista, creo que nadie lo ha hecho mejor que Wu-Tang Clan. Este libro, Once Upon a Time in Shaolin, de Cyrus Bosorgmer, o como sea que se pronuncie, no hace más que agrandar esa mitología, le agrega un capítulo más a la mitología de Wu-Tang como si no fuese suficiente todo lo que ya hay. Y la leyenda de Wu-Tang se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Ya pasaron 28 años desde su incepción en la industria de la música y siguen dando que hablar. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Data, soy un periodista argentino de hip hop radicado en Oakland, California. Hace un año lancé mi propio libro de hip hop, que es La evolución del flow, sobre la historia de hip hop argentino en los 90. Y desde entonces uso este espacio para comentar y recomendar libros sobre hip hop que voy leyendo. El autor del libro, Cyrus, a quien voy a llamar por su nombre de pila ya que el apellido se me hace impronunciable, no es un periodista de música, no es un periodista especializado en hip hop, no es un periodista desde ya. No me consta que sea un escritor, pero escribe bastante bien, el libro está súper bien escrito. Pero en el libro él mismo dice que él no estaba ni familiarizado con Wu-Tang más allá del nombre y de alguna que otra canción, nunca los había escuchado, les había prestado atención. Y el autor escribe el libro en primera persona, ya que él es uno de los personajes principales que quedó involucrado en esa historia, en la historia de Wu-Tang y su infame disco Once Upon a Time in Shaolin. La historia en sí ya es súper conocida, se ha viralizado y ocupó un lugar preponderante en las noticias durante los últimos 6 o 7 años. Se trata de la saga del famoso disco del cual solo se imprimió una copia y la cual se vendió como por $2 millones. Para agregar más drama a la historia, como si eso en sí ya no fuese lo suficientemente extraordinario, al disco lo terminó comprando un tipo que parece un supervillano sacado de un cómic de DC, parece Lex Luthor. Me imagino que ya la mayoría deben estar al tanto de la historia en general, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero en rasgos generales la historia va más o menos así. Empieza en Marruecos con Silver Rings, este tipo que tengo acá, que es un MC y beatmaker holandés de ascendencia marroquí, que era algo así como un super fan de Wu-Tang, que los persiguió y les hinchó las pelotas hasta lograr introducirse a él mismo dentro de la familia extendida conocida popularmente como la Wu-Fam, el entorno de artistas secundarios que rodean a Wu-Tang Clan. De hecho, terminó convirtiéndose en algo así como el embajador de Wu-Tang Clan en Europa. Durante una época logró hacerse muy cercano a RZA y ganarse su confianza al punto de que le organizó y manejó una gira internacional en la que se puso a él mismo como telonero de RZA y se fueron juntos a dar vueltas por el mundo. Y fue durante esa época que sacó este disco, su único debut y despedida como carrera como MC dentro de Wu-Tang, que pasó bastante desapercibido. En sí es un disco bastante mediocre, que abundan los mismos clichés que todo el resto de los discos en común. No tiene mucha originalidad en ese sentido. Lo único que lo diferencia de la temática central de Wu-Tang es que en vez de estar tan obsesionado con el orientalismo y el Shaolin y las películas de Kung Fu y todo eso, él se enfoca más en el Islam, el yihadismo. Tiene un mensaje así muy de yihad, de pro-Palestina, anti-imperio yanqui, que de a ratos incluso se me hace como que esto es un poco arriesgado para ser publicado en Estados Unidos, ¿no? El disco viene con un disclaimer, un párrafo acá en el que dice que los artistas y el sello no se hacen cargo de las opiniones del artista, del Silver Rings, porque obviamente son opiniones que en ese momento estábamos en plena guerra con Irak y Afganistán, no eran muy aceptadas popularmente en los Estados Unidos, ¿no? Para los fans en Argentina, quizás que se acuerden los más memoriosos de aquel show en el 2004 en Obras en el que se presentó Raekwon, Killer Nights, y traía consigo una escolta de raperos de las ligas menores de Wu-Tang. Silver Rings era uno de ellos, o sea que
estuvo en Argentina, o por lo menos en el flyer figura como uno de los miembros de Wu-Tang que estuvo en Argentina en aquel show del 2004. Yo no estuve en ese show, así que ustedes me sabrán confirmar o desmentir el dato en los comentarios acá abajo. Pero bueno, la cosa es que en algún momento allá por 2006-2007, este Silver Rings estaba trabajando en una galería de arte en Marrakech, en Marruecos, y se le ocurre la idea, algo alocada, de publicar un disco como un objeto de arte similar a los objetos de arte que se ven en galerías de artes y museos y que se terminan subastando al mejor postor en remates y terminan en la pared de algún multimillonario. Él quería hacer un disco encarándolo por ese lado, sin involucrar a la industria de la música. Parte del plan original de él era que el disco que iba a grabar iba a ser una sola copia, un disco único e irrepetible que lo iban a llevar de gira por museos y galerías de arte y la gente iba a pagar una entrada para sentarse a escucharlo, pero no se lo podían llevar a su casa. Y después de esa gira el disco se iba a rematar y el dueño que lo comprase no tenía derechos para compartirlo públicamente, ni distribuirlo, ni comercializarlo. La idea en sí era algo así como un experimento social y al mismo tiempo una crítica al estado de la industria de la música en aquel entonces. Recordemos que en esa época la piratería se había comido gran parte de la industria musical y era prácticamente imposible para artistas, músicos, ganarse la vida con simplemente la venta de discos. Entonces todos estaban buscando a ver qué más se puede hacer, cómo darle la vuelta de rosca a la venta de discos para que pueda reactivarse y que la gente vuelva a comprar discos. Entonces fue en ese contexto que Silver Rings se le acerca a RZA y le ofrece la idea de hacer esto, el disco único de una sola copia de Wu-Tang Clan. Y obviamente RZA aceptó. Originalmente, cuando lo empiezan a grabar, el disco no iba a ser un disco de Wu-Tang. De hecho, no estaban de acuerdo en eso. Lo empezaron a grabar sin saber en qué iba a terminar el proyecto. Empezaron a grabar beats y vocales sueltos. Y el disco medio que Silver Rings en su estudio, él lo armó como una especie de Frankenstein, sin un concepto unificador de disco. Él convocó por separado a todos los miembros de Wu-Tang y les invitó a participar enviando sus versos, sus rimas, y él lo armó todo en el estudio, pero los artistas no estaban enterados del proyecto en general, para nada, no sabían para dónde iban a ir a parar sus versos. De hecho, no estaba claro si iba a ser un mixtape, si esto iba a ser un disco de Silver Rings con miembros de Wu-Tang invitados. No se les comunicó nada a los artistas en ese momento. Ahora bien, a los artistas de Wu-Tang o a MCs de esa talla, vos no le podés decir, che, mandame tus 16 barras para un CD que estoy armando y te la mandan así de gratis, porque sí, no. Les tenés que pagar por anticipado, como todos los MCs profesionales tienen un caché que cobran por participar por featurings y les tenés que pagar y en cash tienen que tener la guita y si no, no te mandan el verso. Y en este caso, al no tener un sello discográfico, ¿de dónde iba a salir la plata para pagarle a todos los miembros de Wu-Tang? Obviamente que tenía que salir de algún lado y RZA y Silver Rings no le iban a poner de su bolsillo. Y ningún sello iba a bancar un proyecto tan loco como este que no se iba a poder comercializar por los medios normales de la industria discográfica. Ahí es cuando aparece en la historia la figura misteriosa de un personaje al que solo se refieren como Mr. S, una especie de multimillonario, coleccionista y benefactor de las artes, me imagino yo, porque nunca dicen bien quién es, ni a qué se dedica, ni de dónde sacó sus millones, pero es un tipo que está muy metido en el mundo del arte e invierte en proyectos semejantes a nivel mundial, y fue este tipo, el tal Mr. S, quien manda a su asistente, que no es otro que el escritor del libro, Cyrus, lo manda como intermediario para negociar con RZA y Silver Rings por el préstamo que él les va a dar como inversor en este proyecto artístico. Y bueno, este Cyrus termina pegando onda con los dos, con RZA y Silver Rings, y terminan formando una especie de conspiración tripartita que se va a encargar durante todos los años siguientes, porque el proyecto tardó varios años,
en completar el proyecto, promocionarlo, largarlo a la venta, y este Cyrus está involucrado en todo eso. Por eso es que él cuenta la historia, la historia está novelizada, pero él la cuenta desde una manera de memoria personal, desde un punto de vista subjetivo de alguien involucrado dentro de la historia. En medio de ese proceso, el disco termina convirtiéndose en un disco de Wu-Tang Clan y lo promueven como tal. Lanzan un comunicado de prensa anunciando Wu-Tang Clan saca un disco exclusivo que va a venderse solo una copia y no van a existir más copias en el mundo. Y es más, el disco en su totalidad solo lo escucharon 2 personas, RZA y Silver Rings. Cyrus dice que él ni siquiera lo quiso escuchar. El resto de los artistas invitados, que incluye a todos los miembros de Wu-Tang, no escucharon más que las canciones en las que participan ellos y nada más. Vale aclarar también que en el disco, además de los miembros de Wu-Tang Clan, participa la cantante Cher y la selección de fútbol de Barcelona haciendo un interludio. Una locura. Ahora, cuando la noticia empieza a girar en los medios y se empieza a correr la bolilla de que esto, que el disco que va a salir $1 millón y que esto y que el otro, muchos de los artistas de Wu-Tang involucrados en el disco se sintieron estafados o engañados y muchos no tardaron en criticar el proyecto. De hecho, cuando U-God estuvo presentando su libro aquí en Oakland, California, hizo una charla en una librería en la cual yo estuve presente, y me acuerdo que la primera pregunta que se le hizo en ese entonces fue sobre justamente el disco Once Upon a Time in Shaolin, y su comentario fue totalmente despectivo, diciendo que ese disco no importaba, que no existía, que había sido un invento de este amigo de RZA, que ellos ni se lo bancaban y que no tenía nada que ver con nada y que él no lo consideraba un disco oficial de la discografía de Wu-Tang. Y algo similar salió diciendo Method Man en esos días también en la prensa, que tuvo mucha repercusión. El lector encara el libro ya sabiendo hacia dónde va la historia. La historia ya es muy conocida, se dio en todos los medios, entonces no tiene sorpresas en ese sentido. Uno ya sabe lo que se va a encontrar al final de la historia. Todos sabemos que al final el disco lo terminó comprando este supervillano de la industria farmacéutica y que después terminó yendo en cana, que el FBI lo acusó por fraude y lo terminó metiendo preso. El libro termina con el tipo yendo preso y sin saberse en ese momento claramente cuál iba a ser el destino del disco. No se sabía si el disco se iba a volver a subastar, si iba a volver a surgir otro comprador, si se lo podía quedar el tipo el farmacéutico, o si iba a quedar incautado por el FBI como evidencia de fraude. Andás a ver, no se sabía nada. Entonces el libro termina ahí. Lo que te hace seguir pasando página por página no es esperarte la resolución final, que ya sabes lo que va a pasar, sino todos los detalles jugosísimos que están insertados en esta historia, que son una locura. Son realmente innumerable la cantidad de idas y venidas, tejes y manejes, conspiraciones y traiciones entre la gente involucrada. El libro se lee como de a ratos, parece que estás en una heist movie tipo Ocean's 11, y de a rato parece que estás en una comedia de enredos de Emilio Dizzi y Francella. Hasta el mismísimo Bill Murray tiene un cameo al final del libro, en el anteúltimo capítulo se aparece también él en la historia. O sea, imperdible. En definitiva, el libro Once Upon a Time in Shaolin de editorial Flatiron Books salió en el año 2017. No tuvo tanta repercusión, pero a mí me pareció súper entretenido, muy bien escrito, y se los recomiendo a todos los fans de Wu-Tang. Pero no solo a ellos, sino también a quienes les interese reflexionar sobre el estado de la industria musical, ya que el libro ocupa muchísimas páginas hablando sobre eso, filosofando sobre la idea de que la música es o no es un derecho, que los fans tienen derecho a obtenerla gratuitamente, y si es un insulto hacia el fan el cobrar un disco como un objeto de arte único, y todas estas conversaciones propias del mundo del arte y de la intelectualidad y bohemia, que el escritor que viene de ese mundo los encara de una manera muy, muy graciosa. Él tiene un sentido del humor inglés muy ácido que a mí se me hizo entretenidísimo para leer. Y nada, eso, se los recomiendo a los que lo puedan conseguir, encontrar, bajárselo, piratearlo, ya que, bueno, de eso se trata. Hasta luego.